Hola a todos y todas. En esta oportunidad les venimos a comentar los aspectos más relevantes de la demanda de amparo electoral que presentamos el viernes pasado como integrantes de la Clínica Jurídica, sección de Control Constitucional y Políticas Públicas. Mi nombre es Joaquín Mejía y junto con Lucas Murdoch, Matías Quirós y los profesores Pedro Grandes y Heidi Flores, presentamos esta demanda de amparo con el objetivo de que se inaplique el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones en el marco de la segunda vuelta electoral de este año. ¿En qué consiste la demanda y cuál es su finalidad? Esa es una demanda de amparo colectivo contra norma por amenaza, interpuesta en representación de todos los ciudadanos que residen en el territorio de la República que se encuentran en la posibilidad de ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de la elección presidencial que se dará a cabo el próximo domingo 6 de junio. La demanda ha sido interpuesta en contra del Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones. Particularmente, estamos solicitando la inaplicación del artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esta norma establece una prohibición, según la cual en la semana previa a la realización de cualquier comicio electoral se encuentra prohibida y sancionada la difusión y publicación de encuestas. Desde nuestra perspectiva, esta norma carece de mayor sustento y vulnera en el marco de cada proceso electoral los derechos a la libertad de información y a la igualdad. Para este caso concreto, si bien la norma aún no surte efectos, porque no nos encontramos en esa semana previa a la realización del comicio de la segunda vuelta, lo cierto es que hay una amenaza cierta e inminente a estos derechos, por lo cual hemos solicitado una medida cautelar adicionalmente a la demanda que hemos interpuesto, a efectos de evitar de que la demora en el proceso afecte y lesione de manera irreparable estos derechos. ¿Cuáles son los fundamentos que se presentan? Nuestra demanda se basa en 3 fundamentos de fondo. Primero, sostenemos que se vulnera el derecho a la libertad de información en sus 2 vertientes, colectiva e individual. Luego, sostenemos que se vulnera el derecho a la igualdad porque creemos que la medida es discriminatoria. Y en tercer lugar, creemos que la medida no es razonable. Con respecto al derecho a la libertad de información, nosotros creemos que este se vulnera en sus 2 dimensiones. Por un lado, el derecho a la libertad de información tiene una dimensión colectiva que básicamente se refiere a poder acceder a la información. Y de acuerdo a lo que han mencionado también el propio Tribunal Constitucional, se refiere un poco a poder formarse una conciencia colectiva en base a la información que se recibe. Nosotros creemos que la medida afecta directamente este derecho porque justamente prohíbe que las personas puedan acceder a la información de las encuestas en los días que es más importante recibir esta información, que justamente es la última semana. Y por otro lado, creemos que también la medida afecta el derecho a la dimensión individual del derecho a la libertad colectiva, porque en realidad esta dimensión se refiere a la libertad de poder publicar información. Y si bien es cierto, en este caso, nosotros no somos una encuestadora o no nos encargamos de difundir este tipo de información como son las encuestas, que es el fundamento central de nuestra demanda y al que va dirigido la prohibición, creemos que sí, igualmente este derecho se ve vulnerado, por más que en realidad el eje central es la dimensión colectiva, como había mencionado antes. En segundo lugar, consideramos que la prohibición amenaza de forma cierta e inminente el derecho a la igualdad. Esto toda vez que sin justificación razonable alguna, por un lado, los ciudadanos en el extranjero tienen acceso a estas encuestas, mientras que los ciudadanos que residen en el territorio nacional no, debido a que esta prohibición solo se aplica a las encuestadoras a nivel nacional. Y por otro lado, consideramos que se amenaza el derecho a la igualdad debido a que los ciudadanos que tienen acceso a Internet podrán acceder a encuestas filtradas, mientras que los que no cuentan con dicho acceso a Internet no podrán hacerlo. De hecho, según el INEI, 4 de cada 10 peruanos no tienen acceso a Internet. Y lo que es más preocupante es que solo el 24.9% de la población cuya lengua materna no es el castellano cuenta con Internet. En ese sentido, se está haciendo una diferenciación en base a razones culturales y de origen, cuando el texto constitucional es claro al prohibir este tipo de diferenciación de forma expresa. En tercer lugar, alegamos que esta prohibición o medida
no sería razonable, ya que no cuenta con fundamento constitucional legítimo alguno. Se suele hablar internacionalmente que esta medida se fundamenta en la protección al orden público y en la protección al derecho al voto libre. Sin embargo, en un antecedente, que es el caso sentencia de Boca de Urna del 2001, el Tribunal Constitucional ya dijo que en casos como estos no se afectaría el orden público si no se aplica esta prohibición. Y por otro lado, consideramos que no se protege el derecho al voto libre, ya que en realidad este derecho se puede ejercer de forma plena solo cuando los ciudadanos cuenten con toda la información disponible para poder formar una opinión basada en el conocimiento de lo que opinan los demás ciudadanos. ¿Consideran viable que se aplique para estas elecciones? El gran problema de los procesos judiciales en nuestro país es el tiempo. Para nadie debe ser una sorpresa que los procesos toman bastante tiempo y el proceso de amparo no es una excepción, pese a la tutela de urgencia que se solicita en este tipo de procesos. Sin embargo, en nuestro caso concreto, hemos obtenido un pronunciamiento del primer juzgado constitucional de Lima, que es el juzgado a cargo de nuestro caso, en menos de 3 días. Lamentablemente, el pronunciamiento del juez no nos ha sido favorable. Desde la perspectiva del juzgado, no se cumplieron los requisitos de procedencia de una demanda de amparo, y sobre la base de ello, rechazó eliminarmente nuestra demanda. Nosotros consideramos que esa decisión es equivocada y por lo mismo hemos interpuesto el día de hoy un recurso de apelación, básicamente sobre la base de que se vulneraron 2 derechos, el derecho a la debida motivación y el derecho de acceso a la justicia. Estamos confiados en que la sala revoque esta decisión y la medida cautelar sea discutida lo más rápido posible en el primer juzgado constitucional de Lima. En caso la sala confirme el fallo de la primera instancia, será el Tribunal Constitucional el encargado de dirimir esta controversia. ¿Qué los motivó a abordar el tema? Bueno, en el marco de nuestra clase de clínica jurídica, nos pidieron realizar un trabajo que tenga un alto impacto en la sociedad y que sea beneficiosa para ella. Así, en un primer momento consideramos en interponer una acción popular contra los reglamentos sancionadores de los órganos reguladores por ser algo más cercano a las áreas donde practicamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto no tenía un alto impacto en la sociedad ni era beneficioso en gran medida. Y así un día, conversando sobre las elecciones, empezamos a hablar de esta prohibición y nos dimos cuenta que no tenía mayor justificación lógica para que esté en nuestro ordenamiento. En ese sentido nos pusimos a investigar sobre la prohibición y vimos que tanto a nivel nacional como internacional se ha discutido bastante sobre su pertinencia en los ordenamientos jurídicos, y la gran mayoría de personas y juristas o politólogos consideran que no debería existir o que debería limitarse a 24 horas antes de las elecciones, si es que se mantiene dentro de los ordenamientos jurídicos. En ese sentido nos decidimos por cuestionar esta prohibición. Ahora, de forma anecdótica, tuvimos 2 grandes dificultades en el proceso, que es que por un lado es algo complicado plantear una acción popular contra norma autoaplicativa, porque muchas veces se considera que la vía idónea para hacerlo sería a través de una acción de inconstitucionalidad, y justamente el juez ha rechazado eliminarmente nuestra demanda por ello. Y un segundo problema que tuvimos fue el tiempo limitado. Nosotros empezamos a hacer esta demanda el 20 de abril, hemos tenido que reunirnos con especialistas constitucionales, con un par de politólogos, y hemos corrido contra el tiempo en la redacción y producción de esta demanda. Y eso ha jugado un poco en nuestra contra, pero al final, por suerte, creemos que estamos cumpliendo nuestro objetivo principal, que es generar un debate público sobre el tema. Sí. Bueno, en verdad yo solo quería comentar como tema final que creo que esta experiencia para todos nosotros ha sido bien enriquecedora. Particularmente en mi caso, yo siento que cada vez que hemos investigado más y más del tema y de los derechos vulnerados y hemos revisado
jurisprudencia comparada y también otras legislaciones, nos hemos dado cuenta que muchas veces que en realidad la prohibición no tiene mucho sentido, ¿no? Como mencionaba Lucas. Eh, yo creo que al final algo importante que nos motiva a nosotros es también querer de alguna manera hacer un cambio, por más pequeño que sea. Eh, muchas veces hay leyes que no están muy bien hechas o que generan una afectación de derechos, pero en realidad por temas procesales o en realidad por la carga de tener que presentar un proceso, la ley permanece y permanece y particularmente creemos que este es el caso, porque es una ley que está desde el 2001 y que nunca ha sido cuestionada desde ese momento. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo de la norma, que era una sentencia bien famosa, que es la sentencia del caso Boca de Urna, que es una acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo y al final el Tribunal Constitucional hace 20 años le dio la razón, diciendo que la norma era discriminadora y que limitaba el derecho de acceso a la información en la dimensión colectiva, de poder acceder a la información y poder formarse una conciencia colectiva en base a eso, pero nunca se cuestionó el primer párrafo. Y en verdad, después de 20 años y después de todo el avance tecnológico que ha habido, eh, creo que esas diferencias que el tribunal advirtió hace más de 20 años ahora se han vuelto mucho más importantes y dejan en claro que en realidad hoy por hoy la prohibición no tiene sentido. Al final, lo que hemos buscado tratar de hacer ha sido eso, ha sido tratar de hacer un cambio para defender no solo nuestros derechos, sino de cualquier votante, porque al final creemos que la prohibición genera más desinformación y más desigualdad y justamente tiene el efecto contrario de generar que se difundan encuestas falsas cuando justamente lo que no se quería era eso. Y por ese motivo hemos interpuesto una acción de amparo que creemos que, si bien es cierto, hay algunos asuntos procesales en donde hemos tenido cierta dificultad o en donde no hay temas muy zanjados en la jurisprudencia, al final eh, creemos que en verdad el proceso tiene que servir, y particularmente el proceso de amparo, para dar una tutela efectiva de los derechos. Y creo que si al final se nos termina dando la razón en este caso, se daría un precedente muy importante de que justamente el proceso tiene ese fin. Y bueno, era simplemente mencionar eso.